Muy buenos días, ¿cómo estamos? Deseando que todos estén muy bien. Y bueno, pues Se te fue el audio. ya tenemos salarios mínimos para el 2026 y también ya tenemos el tema de la jornada, reducción de la jornada. Entonces, bueno, pues vamos a ver temas que están calientitos y que estaremos abordando precisamente en el transcurso de la presentación. Bien, mi nombre es Juan Manuel Jiménez y a nombre de Cash Consulting y de todo el equipo, de Rodrigo Arciniegas, nuestro director, pues nos da mucho gusto poder estar aquí con ustedes y bueno, pues básicamente vamos a ya iniciar esta entrega. Para todos aquellos que es primera vez que nos acompañan, pues básicamente les comentaremos que estaremos abordando los temas de esta edición para Aguascalientes en la negociación del contrato colectivo, indicadores claves del periodo y atracción del talento. En cada uno de ellos estaremos haciendo mucho énfasis en los incrementos salarios de proyectados y otorgados, en la rotación controlada y no controlada, en ausentismo justificado e injustificado y en atracción de talento, las contrataciones del periodo y las próximas contrataciones también que tendremos. Entonces, es una muy buena recopilación de la información que ustedes son los que nos comparten, ustedes son los que hacen posible esta edición. Bien, bueno, pues este es el detalle del contenido. Aquí está el código QR con el cual pueden entrar a la app y descargar el reporte. Para los que participaron directamente con su información, deben estar recibiendo en el transcurso de este webinar, webinar de resultados de entrega, su código para entrar directamente a la liga y su código de acceso y su código de identificación para que, preservando la confidencialidad, pues ustedes puedan hacer su comparativo con el resto de las empresas. Vamos a entrar al tema de los antecedentes. Bueno, pues ha sido sin duda un año de muchos aprendizajes, un año complicado con el tema de los aranceles y bueno, pues esto no ha sido México el único que ha sido impactado, pero también hay que ver dentro de todo este tema donde la industria automotriz, la industria del acero fueron de los principales afectados. También hay que reconocer que todas estas empresas y en general la industria en general, pues ha tenido bastante resiliencia para irse adecuando y adaptando precisamente a estos temas, a estos cambios, cómo responder. Y si bien es cierto, hemos visto reducción incluso de plantillas, de turnos, pero también es hecho que está la operación y se mantiene la operación con la capacidad que es requerida. Y bueno, pues aquí en esta gráfica podemos ver cómo México sigue siendo el principal eh, proveedor para Estados Unidos y pues el déficit comercial es muy favorable. eh, Después de China, que China sabemos que era el principal y bueno, sigue siendo, sin embargo, también ha tenido bastantes retos que asumir. Ese déficit comercial que vemos aquí en esta gráfica es contra los principales países con respecto a Estados Unidos. Vamos a entrar ya al tema más de lo que es nuestro país. Bueno, vamos a ver el tema de inflación, que este nos atañe mucho porque es precisamente uno de los elementos que tenemos para las revisiones contractuales. Tenemos una inflación acumulada de septiembre del 3,76, octubre 3,57 y en la primera quincena de noviembre nos cerramos con 3,61. Se mantiene dentro del rango objetivo del Banco de México, que es de 3 más menos uno, es decir, tope en el 4%. La expectativa es que quedemos en el 3,7 y bueno, eso fue lo que consideraron en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos como base también para proyectar el incremento. Entonces, estamos viendo que como incremento como tal están otorgando un 5% de lo que es el incremento al salario mínimo, aunque me llegó también un boletín que está recién calientito y se me hizo raro, donde el 5% es lo que se considera como incremento al mínimo
en lo que es zona fronteriza, 6.5 lo que es el resto del país, más aparte el MIR para el resto del país. A diferencia, suma un 13% y ese 13% es diferente al 5% de la frontera. Y ahorita también lo vamos a ver cuáles son las razones que creemos fueron lo que motivaron ahora sí separar los incrementos al mínimo en la frontera del resto del país. Tradicionalmente nosotros veíamos que el incremento al mínimo era igual en frontera y el resto del país. La diferencia era el MIR, que también hasta el 2025 fue igual y ya a partir del 2026 lo están separando. Vamos ahora a ver el tema de indicador global de la actividad económica en México. Pues aquí vemos básicamente que veníamos de en 2019 de un crecimiento negativo de 0.4, en el 2020 la pandemia, pues sin duda un 9.2 negativo, pero después nos recuperamos muy bien a un 6.7 en el 2021. Claro, cuando vienes de un número tan fuerte negativo, pues al otro año el crecimiento se denota muy fuerte. Ya 2022 ya podríamos decir que era un año normal ya no veníamos influenciados por ese crecimiento negativo de la pandemia, un 3.3, subimos a un 3.7 en el 2023 y luego caímos a un 1.4 en el 2024. 2025 se estima que estemos cerrando entre 0.1, el gobierno dice que 0.5, otras gentes dicen que 0.3, especialistas, entonces, bueno, pues realmente vamos a estar máximo un 0.3 de crecimiento, hasta ahorita es 0.1 como tal. Vamos a ver ahora el tema de la variación anual del empleo formal. Es una gráfica que siempre nos gustaba ver que hoy cada vez hay más oportunidades de empleo para todos y lamentablemente hemos visto una tendencia desfavorable y ahora la vemos hasta negativa. El último reporte del IMSS, pues ya se ve una tendencia negativa. Esto en contraste también con respecto a cuando el tema de la pandemia y luego la recuperación. Pero bueno, pues ahora no es el tema de pandemia, lo que venimos comentando, y que finalmente el empleo formal pues es muy consistente con la contracción del PIB, ¿verdad? Es lo que estamos viendo. Pero fíjense, aquí viene uno de los elementos a título personal, y aclaro ahí a título personal, que veo por qué separaron ahora sí los incrementos de la frontera con respecto al resto del país. En el resto del país, si bien es cierto, se ve una tendencia desfavorable de empleo, ahorita se está teniendo un ligero repunte de 0.7, pero sigue siendo positivo. A diferencia de la frontera, que es esta línea amarilla, si partimos del 2019, que estaban ambos en un alto crecimiento, después fueron cayendo en el 2020, cayó, se volvió a levantar frontera y superó el 6% ahí de crecimiento y empezó desde el 2022 una tendencia constante a la baja, a la baja, a la baja, a la baja, hasta llegar a 2024 ya prácticamente a no crecimiento y durante el 2025 hemos estado viendo cómo ha venido bajando esa gráfica. Entonces, es un elemento bastante importante, es un punto bastante importante en considerar porque, pues sí, hemos visto, incluso me han llegado publicaciones donde un sindicato, bueno, no un sindicato, la prensa toma fotos de un sindicato donde gente se queda a dormir afuera del sindicato esperando ser los primeros en que los canalicen para alguna oportunidad de trabajo en las empresas. Y bueno, pues finalmente pues es muy triste ver eso, esa parte, ¿no? Entonces, a título personal, reitero, yo creo que eso fue lo que también propició que se separara, ¿verdad? Con tal de no desalentar el crecimiento de las fuentes de empleo y en consecuencia de las oportunidades de trabajo de la gente, ¿no? Que ahorita ya está en negativo 2.1. De la agenda laboral, bueno, pues el protocolo de inspecciones en su contratación de la Secretaría del Trabajo, el IMSS, SAT y Infonavit, pues básicamente en el tema de la verificación del REPSE ya sacó un protocolo. Algo también que fue
noticia esta semana aquí en Nuevo León fue el hecho de que el secretario del Trabajo mencionó que a partir del 14 de diciembre, es decir, la próxima semana, eh, pues prácticamente semana y media, se tendrá ya por parte de la Secretaría del Trabajo del Estado visitas a las empresas para efecto de dar fe de que se está aplicando la ley Silla. Entonces, pues vamos a tener las primeras visitas y bueno, pues hay que estar bien preparados. Recordarles que nosotros también podemos ofrecerles ese acompañamiento, ese apoyo, hasta incluso el registro de su reglamento interior de trabajo para que quede debidamente eh, eh, documentado y aprobado. Tenemos también el tema del criterio del 120 de 2025 de Infonavit, la Suprema Corte de Justicia. Bueno, pues también se da su veredicto con respecto a la obligación patronal de continuar con descuentos aún con las ausencias. Y bueno, pues el tema aquí fue que está a favor de que si no hay ingresos, pues no hay forma de que le puedan que la empresa tener que pagar, ¿no? Entonces es una buena noticia. De las expectativas del 2026, bueno, pues vamos a empezar con el tema del salario mínimo, que es información fresca de hoy. El salario mínimo, bueno, pues básicamente aquí vamos a poder ver que lo que es el país es el 13%, que va desde 278.80 a 315.04. eh, el salario para el 13% es para mínimo y para general y para profesionales. El mensual va a ser en 9.582.47. En lo que es frontera es el 5% exclusivamente, no les están reconociendo MIR y va de 419.88, que ya es bastante alto con respecto al 12.38 que teníamos, a 440.87. Son más de 100 pesos, son como 125 pesos a números redondos con respecto a lo que está de diferencia entre lo que es el resto del país con respecto a la frontera, que está ubicada en 440.87, donde el sueldo mensual estará en 13.409.80 como tal. Aquí nos muestran una evolución del salario mínimo, cómo se venía, y bueno, pues no, es cierto, esta parte, cómo se venció este miedo, y bueno, pues ha ido creciendo y ahora ubicando en 315.004. Eh, Zona frontera, pues muestra que está por arriba del máximo histórico, ahora con los 440.87. Y bueno, pues básicamente eh, hacen referencia que en el 1976 estaría equivalente a 410.87 en 1976, ¿sí? Entonces, pues básicamente por eso es que arriba del máximo histórico y bueno, pues de alguna manera también para suavizar el porqué de la diferencia, ¿no? El poder adquisitivo del salario mínimo general, vamos a verlo aquí, lo que es 2025 nos estaba ubicando en 1.8 canastas básicas. Lo que es 2026 ya nos ubica en 2 canastas básicas el salario mínimo. Y aquí estamos hablando del país. Si hablamos de frontera, están muy por arriba, ¿sí? Entonces, aquí es como las estamos viendo. Vemos los comparativos, eh, cómo se venían con las canastas básicas. eh, Tanto por ejemplo, aquí se compara el frijol, el huevo y la tortilla, pero finalmente el total de las canastas básicas en 2025 fue 1.8 y con este incremento a partir del 2026 vamos a lograr 2 canastas básicas. Los efectos positivos, 8.5 millones de personas beneficiados. El salario promedio ha crecido 27.5, 6.6 millones para personas que salieron de la pobreza, que deben exclusivamente a los incrementos del salario mínimo, y quienes ganan menos tuvieron aumentos en sus salarios de 204%. En la zona fronteriza, aquí hacen esa aclaración, y bueno, pues es cierto, lo estamos viendo que están muy por arriba, y 115% en el resto del país. Ahora, vámonos al tema de la reducción de la jornada.
entra en vigor, va a ser efectivamente a partir del 2026 y un periodo de transición. Aquí es donde viene nuestra recomendación. Ya ahora, y bueno, tiene que salir en el decreto, todavía no está, creemos que va a llevar todavía unos días en que se pueda ya tener el decreto, pero es donde ustedes tienen que ver la oportunidad de adelantarse a las fechas de arranque. Es decir, los 46 días, si ustedes pueden arrancar 3 meses antes, pueden hablarlo eso con la gente y que la gente reconozca el esfuerzo, que es diferente decir, oiga, nos estamos adelantando desde un mes si quieren, 3 meses, 6 meses, el tiempo que ustedes determinen, pero que la gente sepa que la empresa está tomando un posicionamiento y se está adelantando. Y no solamente a decir, ah, bueno, hasta enero, pero ya por el cumplimiento de la ley. Es diferente el mensaje y es diferente cómo lo puede uno vender con la gente, porque finalmente lo va a pagar la empresa. Pues qué mejor que la gente diga, no, pues sí. Y eso lo vemos muy claro. Por ejemplo, los que tenían vacaciones superiores a la ley. Cuando vino el incremento de días de vacaciones, pues la gente que decía, pues sí, sí me aumentaron, pero pues yo los tenía ya desde hace tiempo, la empresa me los daba. Bueno, pues ese es el efecto que se busca. Entonces aquí se ve la gradualidad de las horas ajustadas con respecto a los años, siendo efectivo a partir del 2027 2 horas menos, 2028 44, 2029 42, 2030 40. Incluso ahora en el 2026, en el periodo de transición, pues pueden ajustar si pueden 1 hora, bueno, pues ajusten 1 hora y ya empiezan precisamente con ese aplauso, ¿verdad? De la gente. Y más que el aplauso, pues es el reconocimiento como tal. ¿Qué elementos son importantes? ¿Qué se hace efectivo o qué cambia? Bueno, pues básicamente mucho es el tiempo, mayor tiempo de descanso y las jornadas de trabajo dignas, con nuevos límites. Se establece que entre jornada ordinaria y extraordinaria de trabajo no se podrá superar las 12 horas en un día. Esto sí es una limitante, ¿sí? Esto sí es una limitante porque pues estábamos acostumbrados a que podías incluso doblar turno. Tenías un turno de 8 horas, pues otras 8 horas, 16, o bueno, si el otro turno era de 7,5, ya eran 15,5. O vámonos al más corto, el de noche, 7 horas, doblabas 14. Hoy tendrías que toparlo a 12 horas si es que realmente se hace efectivo este tema del tope, donde la gente incluso no estaba muy a gusto, porque decía, oye, pues si me voy a quedar, dame el doble de turno para aprovechar el transporte. Si no, se hará más complicado conmigo tenerme que ir a las 3 horas de mi trabajo, ¿no? Es decir, a las 12, a las 11 horas, perdón. Hoy están aumentando a 12 horas, no es mucho, pero bueno, eso creemos que tenemos que ponerle mucha atención, sobre todo para ahora que se empieza a ser oficial, estar viendo realmente si queda así. Pero ahorita es como está en la propuesta. Se establece la posibilidad de trabajar de 9 a 12 horas extraordinarias la semana de manera voluntaria. Y ojo, ahí ya estamos hablando que ahí sí hay un incremento, 12 horas extraordinarias. Se introduce la producción del trabajo de tiempo extra en menores de edad. Bueno, pues, realmente nosotros, había muchos, la mayoría de las empresas que estamos aquí no contrataba menores de edad. Se establece en la Ley Federal del Trabajo un tope máximo de 4 horas triples, mismo que anteriormente no existía. Eso creemos que es favorable. Eh, Nos van a obligar a tener un registro electrónico para el tema del control de las jornadas y bueno, pues van a dar regulaciones al respecto. Y luego, pues lo más interesante, ¿cuáles son los siguientes pasos? Presentación de iniciativa en el Congreso, discusión y aprobación en el Congreso de la Unión, entrada en vigor el 1 de mayo. Estiman que es el tiempo que les llevará ya como tal tenerla formalmente. Y de enero de 2027 se hace efectiva la primera reducción de 2 horas. Bien, vámonos ahora de regreso con nuestro tema. Creímos importante, está calientita la información y pues relevante. 8 empresas participantes. Necesitamos que nos ayuden a elevar el número. Están en el riesgo de que no podamos generar reporte por el tema de la privacidad de información. Menor número de empresas no es lo recomendable. Entonces, pues necesitamos sumarnos para que realmente logremos ese incremento, esa participación.
Eh, Son 2.851 empleados representados, 1.707 operativos, 1.864 staff y otros 280. Hombres 79%, mujeres 21%. Rango de edades, los mayores son por mayor porcentaje, 38 a 50 años, 32%. Luego bajaría de 31 a 37 años el 25%, igual 23 a 30 años 26%, 20 o menos 14% y mayores de 50 años 3%. Aquí es la región donde menos participación de gente mayor se ve. Seguramente sea por esta gran influencia que ya están próximos a darles la bienvenida. Les damos cordialmente la bienvenida a 50 y más próximamente. 100% todos son Tier 1, sindicatos 60% CTM, otros 40%. Dentro de los otros está incluso CATEM. Eh, Origen de la inversión, Japón 50%, Alemania 25%, otros 13%, Estados Unidos 12%. Tiempo de la operación, más de 20 años, 13%. Si consideramos de 11 años en adelante, estaríamos sumando un 37%, bastante considerable. De 7 meses a 12 meses, o sea, de un año o menos, el 13%. De 3 años o menos, ya estaríamos hablando de un 37% también. Entonces, tenemos los dos extremos, empresas recién iniciado operación y empresas muy consolidadas en su operación. El 71% es empresa mediana, grande el 29%. Y aquí están las dos municipios donde se ve la participación de las empresas Aguascalientes y San Francisco de los Romos. Estas son las 8 empresas. Gracias por su confianza y pues los invitamos a que ustedes mismos sean los que sean el portavoz para incrementar esa participación. Viene un resumen de lo que es las revisiones 2023 y 2024. Aquí vemos que 7.05 fue en el 2023 con un 8.3 de operativos. En el 2024 baja ligeramente a 6.98 con un 7.67 de los operativos. Y para este 2025, ¿qué estamos viendo o qué están reportando? Están reportando un incremento del 7.35, donde pues ya es prácticamente un incremento con excepción del 7%, o sea, ya un 93% de las empresas ya revisaron y estamos viendo que están dando un 7.84 operativos que pueden ir de 9 a 12% y un 3.25 en beneficios. Las empresas que ya están muy sólidas en sus beneficios con un 1% es más que suficiente. Las que no, pues sí tienen que destinar más a su presupuesto. Beneficios otorgados, incrementos en vales de despensa 25%, prima vacacional 25% y fondo de ahorro 13% son los segmentos o los renglones mayor beneficiados. En cuanto a rotación, recordar que es bimestral, ese 5.55 es bimestral. Aquí pueden ustedes determinar de esta rotación bimestral, de acuerdo a su código, qué tan mejor están con respecto al mercado o qué tan más alto están con respecto al mercado. Aquí vemos el comportamiento del bimestre, donde no controlada la tenemos en un 3.89, que es esta. Luego, esta línea azulita clara nos da un 5.77. Ese 5.77 básicamente es el comparativo del año anterior, mismo periodo, mismo bimestre, septiembre-octubre del año anterior. Entonces quiere decir que mejoramos con respecto al año anterior del 5.77 al 3.89. Ahora vamos con la controlada. Es este azulito más claro que a veces no se alcanza a distinguir bien porque cubre muy bien el número, pero es este. Y la controlada comparada del 2024 es la azul fuerte. Aquí traíamos un 5.19, también muy alto, y ahora un 1.66. Quiere decir que vamos con un mejor resultado en este bimestre. Si lo vemos en la proyección de cierre del año pasado, cerramos con 2.82 la no controlada y con un
1.6 la controlada. En cuanto a rotación controlada, es el 1.66, eh, la no controlada 3.89. Si lo vemos por mes, septiembre 2.57, octubre 2.98, se elevó por mes, para un total acumulado de 22.83. Traemos un muy buen porcentaje. Si lo comparamos, por ejemplo, un general bueno, yo creo que no opera el general porque no estamos, o sea, no estamos hablando de un general aquí. Está en Estados Unidos muy similar a este porcentaje. Pero si nos vamos entonces, sí, mejor por industria, en el de industria está en un 16-17% en Estados Unidos. Sí estamos ligeramente más arriba, pero créanme que son de las mejores regiones. Vamos a ver la rotación operativo 4.6, la administrativo 0.95 y recordar que este es bimestral. Mensual sería dividido entre dos. La rotación bimestral por zona, Aguascalientes y San Francisco de los Romos. Aquí vemos, comparado con el promedio del 5.55, cómo están ubicados. Luego vamos a verlos por tamaño de empresa. Donde está más alto la no controlada, es decir, la renuncia voluntaria o abandono, es el 663 de 101 a 300 trabajadores. Donde está mejor la rotación controlada es de 500 a 1000, con este indicador que básicamente nos lleva a un total de 2.36, que aquí también vendría siendo un dato muy similar al 1.14, estaría un poquito más arriba, sería 1.22 para que nos dé el 2.36 aquí en total. Vamos a ver ahora por antigüedad y bueno, sigue mostrándose de el 33% de rotación con gente que tiene menos de 3 meses. Sin embargo, de un mes también tenemos un 28% considerable. Aquí es qué tan atractivos somos realmente nuestras propuestas de incremento como para que la gente pueda decir, oye, sí, me quedo, y sí paso los periodos de prueba, y sí la adaptación, y sí la aceptación del equipo, ¿verdad? Con la gente, qué tan amigable es. Y bueno, pues de 3 meses adelante, sin duda, es tema de retención. Y ahí es cómo están nuestros tabuladores, qué estrategia vamos a sugerir. Esta es una parte elemental, es crítica. Tiene que hacer una estrategia precisamente para este tema. Y bueno, vamos a hablar ahora del promedio de rotación por edades. 23 a 30 años es donde tenemos la mayor rotación. De 31 a 37 le seguiría con el 34%. Eh, Estas son las principales causas de rotación. Otro empleo mejor sueldo 43%, otro empleo mejores prestaciones 20%, problemas con jefe supervisor 20%, fin de contrato, cambio de resistencia, de residencia, perdón. Aquí los vamos viendo. Fuentes de reclutamiento, Facebook es el más utilizado, Headhunter Outsourcing después le sigue, LinkedIn y anuncios en periódico. En cuanto a ausentismo, igual tenemos nuestro código como empresa. El promedio es el 1.3 y tenemos empresas que pueden decir, oye, pues yo estoy tanto más arriba del promedio o que tanto estoy más abajo del promedio. Al verlo en bimestral, vemos no justificado 2025, nos da 0.34. Si vimos no justificado 2024, es este azul tenue, es 0.73. Tenemos una mejora de casi el 50%, más del 50%. Vamos a ver ahora el justificado. Traemos un 0.96 y el año pasado traemos un 0.95, o sea, se nos incrementó una décima, y bueno, pues básicamente ahí es donde tenemos que tener cuidado, pero una centésima, ¿verdad? Si hubiera sido una décima, hubiéramos pasado el 1%. Entonces, eh, pues de 0.95 subimos a 0.96. Si lo vemos al cierre del año pasado, lo que es no justificado, cerramos con 0.43, cerró mucho mejor, y la rotación no justificada, cerramos con el 2.6, o sea, sí estamos y aspiramos a cerrar mejor que el año pasado. Eh, Aquí está el justificado y no justificado, injustificado, separado para un total acumulado del 6.66 en lo que es
el ausentismo. Luego tenemos la incapacidad bimestral, 87% son reportadas como enfermedad general, el 8% son accidentes de trabajo, perdón, el 8% son maternidad y el 5% son accidentes de trabajo. Aquí viene el detalle de los accidentes, la verdad, muy buen comportamiento, a pesar de que subió de 2 a 4, pero la verdad es que es muy buen comportamiento. Eh, Traemos en atracción del talento, bueno, pues básicamente, ¿dónde están las nuevas posiciones? De septiembre a octubre se contrataron 191 posiciones, 85 nuevas, 106 de cubrir rotación. Vacantes por cubrir siguiente trimestre, 159, vamos por 159 vacantes, de las cuales aquí detallamos de Aguascalientes y San Francisco cómo está su distribución. Operativa 116 Aguascalientes, 9 en San Francisco de los Romos, administrativas 32, 2 en San Francisco de los Romos, para un total de 148 en Aguascalientes y 11 en San Francisco de los Romos. Aquí vemos los comparativos de las vacantes que se cubrieron. Y bueno, vemos que donde tuvimos mayor incidencia en este semestre, septiembre-octubre, pues fue operativos, luego fue montacarguistas, luego fue administrativos, almacén e ingenieros. Ingenieros en otras muchas localidades ha sido bastante importante la fuente de contratación y el interés por cubrir ingenieros, ¿eh? Mucho más alta que la que estamos viendo aquí en Aguascalientes. Y ya para cerrar, tenemos el tema de demandas laborales. Aquí básicamente lo que queremos recordarles es si tienen demandas todavía con la anterior ley, que es Junta Local y Junta Federal, pues denles mucho seguimiento, porque cada vez son menos recursos, cada vez se complica más la atención y cada vez se están quedando más pendientes. Hay dos versiones, una, que las más juntas, con tal de que mantengan su trabajo, se la están llevando lento, que me es difícil querer considerar que eso pueda pasar. Y la otra, la verdad es que tienen menos recursos, entonces, pues, están complicadas. Vamos viendo cómo van cerrando. Aquí está nuevamente cómo pueden descargar su reporte digital. Deben ya estar recibiendo en este momento su correo con las claves de todos los que participaron, las 8 empresas, y también aquellos que tienen membresía, pues lo van a poder descargar eh, durante un año las veces que sea necesario, hacer comparativos. Los que participaron y ya les llega su correo tienen 30 días para descargarlo, consultarlo y todo ello. Pues básicamente sería de los elementos que tenemos. Mi compañera Aide nos va a poner la encuesta y también nos va a hacer unos comentarios, pues sí, básicamente unas comunicaciones que tenemos ya tenemos en puerta el, el, el último webinar que se reprogramó y bueno, vamos a cederle el micrófono precisamente para que nos comparta esa información relevante de aquí y diciembre y enero. Adelante, Aide. Gracias, Juan Manuel. Buenos días a todos. Sí, nada más rápido, tres anuncios. El webinar que teníamos programado se reagendó para el día 11 de diciembre, 3 de la tarde. Les estamos haciendo llegar la información también. También comentarles que viene ya nuestro tour. Yo tengo otros datos. 2026, para Aguascalientes va a ser el jueves 15. Jueves 15, por ahí Mónica nos va a apoyar con el lugar sede. En cuanto también lo tengamos, se los vamos a hacer llegar, pero ya están las inscripciones, ya se les han mandado ligas para que puedan inscribirse. Recuerden que tiene cupo limitado. Y también el día de hoy estoy mandando a sus clústeres y asociaciones las fechas del próximo monitor, que va a ser del 5 al 19 de enero, con su liga para poder empezar a recolectar datos. Sería eso, muchísimas gracias y nos vemos en enero. Sí. No veo la encuesta, Aide. Ahí está. Gracias, ahí está, visible. Ayúdenos, por favor, contestando la
la encuesta es de gran utilidad para nosotros. Y Checo, no veo preguntas. Reiterar nuestro agradecimiento y bueno, pues estamos muy pendientes. Ya el 5 de enero arrancamos con levantamiento de información. Ya nos informó Aide que tendremos 2 semanas y después haremos la entrega del bimestral y semestral. Entonces va a estar bastante interesante. Ayúdenos a invitar a más empresas a participar de este mismo instrumento, que es en beneficio de todos. Gracias.